Buenas noches a todos. Qué rico verlos, qué rico juntarnos una vez más como misiones comunitarias unidas. No sé si recuerdan, pero hace ya unos 3, 4 meses empezamos con este sistema de juntarnos una vez al mes todas las misiones comunitarias, estos grupos pequeños que tenemos en la iglesia, y llevamos tres charlas en esta serie que el equipo pastoral le puso por nombre Fe y Ciudad. La idea de hablar sobre la fe y cómo la fe impacta nuestra vida en comunidad, en la ciudad, con nuestros hermanos, con las personas que viven con nosotros. Y bueno, estuvimos viendo la primera charla en la que nos dirigió Max Díaz. Estuvimos viendo cómo es vivir en un contexto hipersexualizado. No sé si se acuerdan. Yo creo que varios se deben acordar. Eh, También estuvimos viendo Fe y Trabajo con Cristóbal Cerón. Estuvimos viendo después un tema súper interesante, Fe y Política, con Eleazar, que él es pastor de la iglesia de Curauma. Y hoy día tenemos un tema súper interesante al que le pusimos por título Fe y Tecnología. Nuestro invitado del día de hoy es Pablo López Silva. Ahí lo pueden ver, está acompañándonos con nosotros desde Valparaíso. Él es miembro de la iglesia IPA, la iglesia Pablo Apóstol en Valparaíso. Y bueno, para contarles un poco de él es psicólogo de la Universidad Católica de Valparaíso. Él es máster también en filosofía, doctor en filosofía en la Universidad de Manchester, cáchate. Eh, Además es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso también. Y lo más importante, es miembro de la Iglesia Anglicana de Valparaíso, Pablo Apóstol. Pablo Apóstol, ahí con la camiseta puesta de la Iglesia Anglicana de Valparaíso. ¿Cómo estáis, Pablo? Bien, bien, gracias por la invitación. Sinceramente, dejando de lado todos los títulos que estén aquí, estoy acá básicamente porque somos hermanos cristianos y creo que cada uno de nosotros tiene distintos talentos para disponerlos a la obra. Entonces, para mí siempre es un placer poder hablar de las cosas en las cuales trabajo, pero con hermanos de la iglesia, con el curso que hago en el CEP también. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pablo. Ahí estuvimos conversando un rato antes de que empezara la reunión y me gustaría hacerte un par de preguntas, básicamente para que podamos conocerte un poco mejor. La primera pregunta es, ¿a qué te dedicas? Me gustaría saber, ya pudimos ver un poco de ti, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, además de ser miembro de la gloriosa IPA, no, yo soy en realidad académico de la Universidad de Valparaíso a tiempo completo. Entonces me dedico a hacer investigación mi tema de investigación, mis tres temas de investigación específicos son filosofía de la mente, que se llaman, son preguntas conceptuales respecto de qué es lo mental, cuál es la relación entre la conciencia y el cerebro. Mi segunda área de investigación es la psicopatología, que tiene que ver con cómo entender las patologías mentales, y he trabajado durante ya como 5 o 6 años en delirios y alucinaciones en población psicótica. Y mi tercera área de investigación es la neuroética, que tiene que ver con los debates éticos que surgen con los avances neurotecnológicos en la actualidad. Yo creo que eso también tiene un poquito más que ver con lo que vamos a conversar hoy día. Así que sí, hago algo de clase, pero me dedico más a la investigación en realidad. Súper, súper genial. La segunda pregunta que quería hacerte es como una pregunta compuesta, tiene varias preguntas en realidad. Primero, ¿cómo conociste al Señor? Eh, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y cómo vinculas tu profesión, psicólogo, académico, investigador, con tu fe en Cristo?
Eh, es súper simple la pregunta. Bueno, lo primero, conocí al Señor, además de gracias al Señor, gracias a que Él se acerca a nuestras vidas, conocí al Señor por mis padres. Yo nací en una cuna cristiana, y gracias al ejemplo de ellos y a la constancia en la enseñanza cristiana, mediante compartir la palabra y también por medio de su ejemplo de vida, ya en la adolescencia, casi llegando a los 17, 18, ahí como que entregué mi vida al Señor. Soy el menor de tres hermanos, no sé si alguien conoce ahí a la Carolina López, la esposa de Juan Alarcón, que es el pastor de Villa Alemana, también estuve en el CEP, y Marilú. Y bueno, obviamente uno crece en este ambiente cristiano, entre comillas, y no ve ciertas cosas, pero creo que mi relación se hizo un poco más profunda en la adolescencia. Yo no nací en la iglesia anglicana, entré después, donde pude explorar como otras áreas más profundas sobre la vida cristiana y básicamente, así siendo súper sincero, creo que Jesús es, eh, además de mi Salvador y lo que uno podría decir así como de memoria del librito, no sé, o del Club Pregunta y todo eso, y creo que Jesús es la única persona que le puede dar sentido a mi vida. Como que no, si saco a Jesús de la ecuación, de cualquier cosa, de mi trabajo, de las cosas que me gusta estudiar, todo como que se derrumba, como que no tiene sentido. Entonces, como que siempre he visto a Jesús como la persona que me permite darle sentido a mi vida. Y sobre la tercera pregunta, creo que hay distintas formas en las cuales uno puede como relacionar su cristianismo con la práctica profesional. Primero, yo creo que ha sido, suena súper natural o súper obvio, pero por ejemplo, mantener una ética cristiana en el trabajo llama la atención. En la academia de repente hay cosas medias, ustedes saben, medias oscuras, que esto arreglina y cosas así. No hacerse parte de esas cosas, por ejemplo, a mí me lo han comentado. Oye, ¿por qué? No, que soy cristiano y no trabajo para ti ni para mi jefe, trabajo para Dios. Y es como chocante. Segundo, tiene que ver un poco con ver en mis estudiantes también gente que necesita a Cristo. Si bien yo estoy llamado en ese lugar también para entregar conocimientos técnicos, ¿no? Esas personas necesitan a Cristo y creo que pueden ver a Cristo no solamente viendo a su profesor siendo responsable, sino que teniendo esta conexión con ellos. No sé, el año pasado una estudiante perdió a sus padres por el COVID y quedó sola a cargo de su hijo, entonces le escribimos con un par de colegas, oye, si necesitas algo, bla, bla. Estuvimos siempre preocupados de ella y me la encontré después como de un año y me comentó que habíamos sido los únicos que se habían preocupado de ella, entonces, y ahí eso abre obviamente una posibilidad para hablar de Cristo. Y los estudiantes, por ser una carrera súper secularizante, igual les llama la atención, es como, profe, ¿te creen en Dios? Qué raro. Entonces, eso, y la última es que explícitamente en el ramo que hago de filosofía de la ciencia veo una unidad sobre ciencia y fe. Entonces, como que después de ver todo lo técnico, me gusta también proponer eso porque es una disciplina académica también. Entonces, ahí uno puede hacer algo por ese lado. Bueno, genial, genial Pablo, me quedo con esa idea de que Jesús es quien le da sentido a toda nuestra vida. Es esa piedra sobre la que todo el resto se sostiene. Gracias Pablo. Y bueno, comencemos entonces. Para que entendamos un poco el orden, son primeros 20 minutos donde Pablo nos va a estar hablando acerca, bueno, y él mismo le dio un orden a esta exposición. Los primeros 20 minutos vamos a estar escuchándolo
va a proponernos algunas preguntas para trabajar en grupo, unos 10, 15 minutos después de eso, y después para cerrar unos 20 minutos más, donde al finalizar vamos a poder hacer preguntas abiertas en pleno y que Pablo nos va a poder contestar. Así que dale nomás, Pablo. Ahí te dejé compartir pantalla, si no me equivoco. Ya, sí, gracias. Probablemente la primera parte nos demoró un poquito menos, pero ahí, bueno, ahí vamos viendo. La idea de esto es presentar algunos puntos básicos respecto de lo bueno, lo malo y lo feo de esto que llamamos tecnología. ¿Ya? El término tecnología parece ser como insoslayable para nosotros. Vivimos en una sociedad rodeada por tecnologías de distinta complejidad. ¿Ya? Y esto es una idea que me gustaría dejar más o menos clara desde el principio, que tiene que ver con definir qué es la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, por lo general, me imaginamos un computador, cables, algo metálico, algo como un celular, una pantalla, pero en realidad la tecnología es un concepto mucho más amplio y trata básicamente de capturar la idea de que existen ciertos artefactos que el hombre crea, o sea, herramientas palpables, obviamente, que se crean exactamente para maximizar el actuar humano. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, esto es un tipo de tecnología, una herramienta. ¿Ya? Pero esto, que es la supercomputadora más grande del mundo que está en Japón, también es una tecnología. Entonces, hay distintos grados de tecnología y por lo tanto, la tecnología también se va a definir como el proceso mediante el cual uno llega a crear estos artefactos y también se va a definir como un sistema compuesto por distintos artefactos que maximizan nuestro actuar humano. Por ejemplo, el sistema de transporte. El sistema de transporte que tienen en Santiago, que combinan metro, bus, son tecnologías que juntas funcionan como un sistema. Otro ejemplo es el sistema interconectado de electricidad, ¿ya? Que nos da energía en todo Chile y que se va alimentando de distintas partes. Entonces son distintos artefactos y elementos tecnológicos que se juntan y generan un sistema. Entonces, pero la idea de base es que la tecnología refiere a estas cosas tangibles, que nos ayudan a realizar cierta acción, que pueden haber distintas categorías de acciones. Pueden haber acciones que son súper loables, como por ejemplo una cirugía cerebral para ayudar a alguien con parálisis. Genial. Pero hay otras tecnologías que se ocupan solamente para el ocio. ¿Ya? Pero la idea es que hay ciertas cosas que nos ayudan a generar otras cosas, o llegar a ciertos objetivos. Dentro de esta idea, obviamente, y tenemos que ser súper sinceros en este sentido, la tecnología, el avance tecnológico ha traído cosas buenas para nuestra vida. Negar esto sería ser tal vez, bueno, incluso hay algunos autores cristianos que dicen que sería ser incluso hasta mal agradecido. Porque, por ejemplo, tenemos curas y tratamientos médicos para cuestiones que hace 200 años no podían ser ni tratadas ni curadas. Y eso es gracias al avance de la ciencia y cómo la ciencia ha sido aplicada y ha generado ciertas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, conectividad territorial. Imagínense cómo sería vivir en un país largo y angosto como Chile sin carreteras. Sin que alguien hubiese inventado la fórmula del cemento y lo hubiese aplicado a pavimentar estos caminos, etc. ¿Ya? La cuestión es que uno dice, ¿cómo hace tecnología? En la medida de que son aplicaciones de ciertos avances científicos a cosas concretas que nos ayudan a cumplir cierto propósito, califica.
Tenemos el caso de la conectividad cibernética, lo que estamos haciendo ahora, el Zoom. O sea, todos estamos ahora ocupando de distintos aparatos tecnológicos. Comodidades cotidianas. El refrigerador es una tecnología bastante compleja que funciona a base de gases, etc. Tenemos avances en la agricultura, formas de controlar también el crecimiento de ciertas cosechas, etcétera, etcétera. Y así tenemos hartos ejemplos. O sea, nosotros estamos sumergidos en una cultura y en una sociedad que se ha hecho de distintas tecnologías para funcionar comúnmente, ¿no? Y eso en general uno lo puede contar como buenas consecuencias de la tecnología, ¿ya? Y no es muy controversial. Ahora, aquí viene la primera pregunta para que ustedes la trabajen ahí, el moderador del tema de los grupitos. Me gustaría que se hicieran, a la luz de esta breve, muy breve introducción, me gustaría que ustedes se preguntasen qué avances tecnológicos, ahora específicamente, desde este punto de vista general, han ayudado a la iglesia. Puede ser a su iglesia local o puede ser a la iglesia en general. ¿Y cómo lo han hecho? Si logran, por ejemplo, identificar un ejemplo, genial, genial. Pero la pregunta es, teniendo en cuenta de que la tecnología son estos artefactos que nos ayudan a cumplir cierto objetivo y que se derivan del avance científico, la pregunta es, ¿qué tecnología ha ayudado a la iglesia y cómo lo ha hecho? Para comenzar. Súper, súper. Voy a dividirlos en salitas entonces. Vamos a estar unos 10 minutos, yo creo, conversando sobre este tema. Sí, pues. Y ahí les voy a avisar por el mismo chat más o menos cuánto va quedando. No sé si le quieren sacar una fotita a la pregunta, no creo, pero por si acaso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, ahí está. Ok. Vamos a dar entre unos 5 o 10 minutos para conversar entonces. Así que vayan nomás. Bastante curiosa porque salieron justo dos cosas dos ejemplos históricos muy palpables. El primero, el primero tiene que ver con lo que ocurre en Europa después de la Pax Romana, que es la creación de carreteras por por gran parte del imperio. Y eso lo montaron ahí en el grupo. Ese sistema fue súper bueno para los misioneros, porque tenían los caminos listos para comenzar a predicar, y es lo que los misioneros hicieron. Entonces, en ese sentido, aquellos que querían esparcir
por la Europa de ese tiempo las buenas nuevas de Jesús, hicieron uso de eso. Otro ejemplo, que también comentaron en el grupo, fue la imprenta. La imprenta, los historiadores reconocen que la creación de la imprenta es uno de los aparatos tecnológicos que más ha impactado en la historia de la humanidad. No solamente por el desarrollo técnico que implica, sino que por sus consecuencias a nivel político, a nivel social. O sea, estamos hablando de que gracias a eso, el mensaje de la palabra pudo ser esparcido por Europa de una forma, en una velocidad sin precedente, y hizo que la clase clerical católica perdiese como el monopolio y todos pudiesen empezar a leer la Biblia, lo cual fue un impacto tremendo para esa cultura. Tenemos también otros ejemplos de cómo los avances tecnológicos aprovechados por la gente cristiana han tenido buenas consecuencias. Por ejemplo, todos conocemos, independiente de nuestra opinión respecto de cierta postura teológica, sabemos que en los 60, en los 70 empezó a masificarse la evangelización por medio de la televisión y por medio de la radio. E innegablemente Dios se mostró a gente por medio de esos aparatos tecnológicos. Ahora, en 2014 se creó algo que se llama The Church of Fools, que básicamente, implicaba generar una especie de sermón virtual, o sea, un servicio virtual para gente con discapacidad, por ejemplo, que estaba en un hospital o que no podía salir de su casa, que estaba postrada. Entonces se hacía una especie de servicio virtual y ellos podían, por ejemplo, mediante un avatar, caminar por la iglesia, sentarse, escuchar el sermón, y eso generó también una respuesta súper positiva en la recuperación respecto de las dolencias que están, bueno, de las condiciones que estaban sufriendo. Ahora, tenemos sermones online para gente que está hospitalizada, y no solamente para nosotros que ahora estamos en pandemia, pero por ejemplo esto mismo, o sea, ya estar en Zoom nos ha permitido mantenernos en contacto en medio de una de las peores pandemias de los últimos años, y eso obviamente es algo bueno para la iglesia. O sea, ha sido bueno mantenernos en contacto. Ahora, exactamente relacionado con esto, en un artículo que salió en la revista Scientific American, donde básicamente el autor trata de indicar que la psiquiatría debería incorporar la dimensión espiritual al análisis de los malestares psicológicos y psiquiátricos. Un estudio demostró que el único grupo social que mantuvo sus niveles de salud mental en Estados Unidos, en una muestra en Estados Unidos, fueron los cristianos. Lo cual va completamente en contra de la tendencia mundial. Hace 2 días se publicó un artículo en la revista Médica de Chile que indica que aproximadamente el 70% de los estudiantes de primer y segundo año en la universidad, que ha tenido que ser online, muestran algún síntoma relacionado con estados depresivos, etc. Esto no quiere decir, obviamente, que no estemos cansados, que no nos haya afectado, no tiene que ver con eso, sino que en comparación con cómo le ha afectado a otros grupos, en Estados Unidos, muchos cristianos han logrado mantener sus niveles de salud mental. ¿Por qué? Porque están en sus comunidades, se conectan, se alientan, se recuerdan el Evangelio, no solamente los domingos, sino que durante la semana, se comunican por WhatsApp. Entonces, parece ser que ciertos medios tecnológicos han ayudado a que la comunidad cristiana se mantenga en ese tipo de contacto diario.
Lo cual es súper extraño pensarlo así dentro de lo cansador que ha sido la pandemia. eh, pero esto es algo que está evidenciado en un estudio. Ahora, todos ustedes habrán comentado alguna forma en la cual la tecnología ha impactado de forma buena o ha ayudado, por ejemplo, a la misión de la iglesia, a la realización de la liturgia, por ejemplo, la posibilidad de tener una conferencia online con alguien que está actualmente, no sé, de misionero en Sri Lanka, qué sé yo, y lo podemos tener ahí, y vivo en directo. La posibilidad de hacer cursos online, de poder prepararse, la posibilidad de, por ejemplo, complementar las cosas que se han dicho el domingo en el sermón por medio de infografías o de links que los pastores, que los ayudantes de los pastores pueden enviar, miren si quedaron. Todo eso ayuda, ayuda a enriquecer nuestra fe. Pero obviamente, esto era lo que hemos visto, y aquí están ustedes ocupando la tecnología. Obviamente esto ha incrementado el alcance de la predicación del Evangelio. ¿Ya? El Evangelio, por medio del uso de las tecnologías, ha logrado llegar a partes donde no había llegado antes. Por ejemplo, tener una Biblia así en formato físico, en algunos países es súper peligroso porque está penado por ley, pero una Biblia en formato digital no se nota tanto. O sea, hay gente que dio su vida, entre comillas, traficando Biblias, y ahora, por ejemplo, pueden entregar pendrive o teléfonos con la aplicación. Yo tuve el honor de conocer a una hermana que traficaba, nuevamente, traficaba Biblias a la Unión Soviética. Las metía en el estanque de combustible y la llevaba dentro de bolsa a los pastores les llevaba a veces camisas clericales, cuestiones que no se podían nombrar. Entonces la ha logrado eso también. La tecnología ha incrementado también la comprensión de la palabra, y esto porque tenemos recursos disponibles, ha incrementado el número y el tipo de canales de programación, Internet, YouTube, Instagram, televisión, radio, pero también ha incrementado las formas en las cuales el amor de Dios ha podido ser extendido. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, obviamente tenemos que ser agradecidos de las cosas que Dios nos ha dado y pedirle a Él que podamos seguir aplicándolas para la extensión de su reino. Pero obviamente, yo creo que mucho esperaban esto, la tecnología tiene un lado malo. Es más, este autor, que es un cristiano conocido por ciertas reflexiones críticas respecto de la tecnología, indica que si bien podemos indicar que la tecnología tiene aspectos, dimensiones buenas, inevitablemente tiene aspectos malos. Entonces la tecnología existe siempre en esta dicotomía. Si tiene algo bueno, también tiene algo malo. Y esta idea tenemos que profundizarla no desde el punto de vista técnico secular. ¿Por qué? Porque la visión secular es que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, sino que depende de quién la ocupa y para qué. Esa es como la visión básica. Pero desde un punto de vista cristiano, así como mi pasión por el fútbol me puede mantener, bueno, a mí nunca he sido apasionado por el fútbol, es un ejemplo nomás. Mi pasión hablemos de mi pasión por tocar batería. Puede ser súper sana porque me mantiene haciendo ejercicio y puedo tocar el domingo y puedo alabar al Señor. Eso también puede ser ocasión para caer, porque me puede desviar, por ejemplo,
de mi mirada en Cristo. Puede ser que el domingo estoy tocando porque me gusta tocar nomás y porque me gustan las luces. O puede ser que estoy tan obsesionado con ser el mejor que me olvido que esto es un talento y que lo puedo usar para servir a Dios. Entonces, la tecnología tiene que ser mirada desde ese punto de vista ético, dice este autor. Por ejemplo, focalicémonos en el caso de las redes sociales y este tipo de comunicación más cibernética o tecnológica actual. Hay varios registros que asocian el continuo uso de redes sociales con pérdida de empatía. La empatía es esta capacidad que uno tiene de ponerse en el lugar del otro y tratar de simular lo que está pasando, lo que es como ponerse en los zapatos de los demás. Y esto porque, si lo pensamos bien, en las redes sociales estamos siendo constantemente bombardeados de situaciones crueles o situaciones muy oscuras que tienden a hacerse comunes en el sentido de que, sí, otra vez tenemos la noticia de que violaron a alguien, otra vez tenemos la noticia de que mataron a alguien, otra vez tenemos una crisis, y por lo tanto se pierde esta capacidad de sopesar lo terrible que esto debe ser. Porque este superávit de información hace que toda esa información, por ser tan común, comienza a perder su valor. Es parte de toda la información que nos llega constantemente entre avisos de Falabella, videos de perritos, videos de gatitos, fotos de una amiga que está haciendo un queque, alguien que asesinaron, la foto de un auto. Entonces se pierde en la multiplicidad de información. Eso ha generado también un problema grave con respecto del filtro que nosotros tenemos para poder medir o poder ponderar la calidad de la información que recibimos. Y tenemos el famoso caso de las fake news, de las noticias falsas que se hacen cadenas. Dice, no, si mira, si la vacuna está hecha para ponernos un chip, y estas cuestiones empiezan a hacerse virales y se empiezan a generar ciertas tendencias paranoicas en la sociedad, y eso ha explotado, si bien existía anteriormente, ha explotado gracias a las redes sociales. Y finalmente, también todo lo que he dicho antes tiene que ver con este engaño de la pseudo-intelectualidad o de la pseudo-experticia. Ahora, en redes sociales todos son expertos de algo. No es por desmerecer, pero una persona que está en primer año de derecho tiene un canal de YouTube, por ejemplo, y empieza a dar consejos sobre cómo legislar sobre este tema. No, si tú tienes tal problema, tienes que... Y la gente empieza a tomar esto como una opinión experta, pero tal vez desde un punto de vista incluso más radical, hay gente que no tiene preparación absolutamente en nada y empieza a opinar y a generar debate y a poner información que no ha sido pasada por filtros de calidad. Entonces, parece ser que esta experticia... Aún se está a la espera de una nueva elección. Alguien está a la espera de no sé qué. Entonces, esto, lo que nosotros vemos, es algo malo en general, pero también puede ser algo malo para la iglesia. Nosotros no estamos en una burbuja. Ahora todos prácticamente hemos comenzado a depender un poquito de las redes sociales, y puede incluso que nosotros a veces nos acerquemos a estas cosas. Por ejemplo, ya, pucha, murió otra persona, y, oh, qué pena, adiós. Y esto es bien sutil, y eso es lo peligroso. Ahora, específicamente para la iglesia, y aquí probablemente me voy a poner un poquito más crítico, pero esto básicamente es para nuestra edificación y para que podamos tener cuidado también.
Postman, por ejemplo, un autor cristiano, dice que la tecnología ha pervertido, ojo, pervertido ciertas dinámicas dentro de la iglesia, especialmente en la forma en que el trabajo de la iglesia y la adoración es conducida. Él hace un análisis específico sobre las formas de adoración, estamos hablando cantar, etc., y cómo cierto trabajo dentro de la iglesia se realiza. Por ejemplo, MacArthur, independiente de la opinión que algunos puedan tener sobre ciertos aspectos teológicos, etc., la apunta súper bien en lo siguiente. Dice, ninguna payasada, así es como la traducción, parece ser, es demasiado descabellada como para ser traída a nuestro santuario, a la iglesia. Lo burlesque viene como de esta cultura del show, en Francia, cuando las mujeres bailaban en los clubes, lo burlesque se está convirtiendo rápidamente en la liturgia de esta iglesia pragmática, de esta iglesia que quiere generar interés en la gente para que venga la gente, y generemos interés. Esta foto es una foto real, no es una broma. Es una foto de un pastor que está predicando sobre Dios, o sea, sobre Jesús, y cuando se le apareció la paloma, o sea, el espíritu en forma de paloma, algo así, y no hallaron nada mejor que bajarlo por medio de un cable al sermón, etc., y salió en las noticias. Como vamos a ver, bueno, y como muchos autores han indicado, incluso la solemnidad de la palabra de Dios está siendo negociada. La tecnología para algunos ha trastocado la idea de lo que es el comportamiento apropiado ante Dios. ¿Ya? Se ha reemplazado, ojo, el interés por las almas por un interés en preservar cierta imagen de éxito, y esto tiene que ver mucho con cómo la iglesia ha intentado generar una imagen en redes sociales, por ejemplo, que sea consistente con otras cosas que son también llamativas en redes sociales. Programas de televisión, programas de opinión. Entonces, Borman dice que la tecnología sin duda es un elemento que define a nuestra sociedad, pero ha producido una cultura como orientada al sí mismo, diseñada, ojo, para procurar un estilo de vida que sea cómodo y que sea individualista. Entonces, estamos hablando de que la cultura, por medio de la tecnología, ha cada vez motivado más un estilo cómodo y individualista de vida. Ahora, ¿qué ocurre más específicamente en la iglesia? Y esto, hermanos míos, yo lo digo para que podamos pensar y estemos atentos a cómo esto puede impactar nuestras propias vidas. Dice, existe una especie de transmutación de los estándares externos al funcionamiento de la iglesia. Y acá tenemos, por ejemplo, iglesias que funcionan tal vez como empresas. Ojo, estos son ejemplos en general. Estoy diciendo, mira, hay tal iglesia, por favor. La plantación de iglesias como una carrera de mercado. ¿Quién tiene más iglesias? ¿Quién tiene más iglesias? Ya, vamos, sacando iglesias nuevas, sacando iglesias. Oye, ¿dónde está tu iglesia nueva? No, es que si no hay iglesia nueva, no estáis creciendo. Hay conteo de miembros como si fuese el rey. Iglesias como entretenimientos, sermones como charlas motivacionales, iglesias como supermercados, básicamente. Iglesias donde la gente va a buscar cierto producto que le falta durante la semana y que otra cosa no se lo puede dar, pero cuando alguien ya empieza a presionar para que se comprometa, para que sirva, para que entregue el mismo amor que ha recibido, es como, no se metan con eso, ¿sí? Y esto, hermanos míos, ha sido
exacerbado por la tecnología. Porque obviamente la tecnología no es usada independiente de la cultura. La tecnología es usada en una cultura expresando ciertos valores culturales y por otra parte también expresando el pecado que mora en nuestros corazones. Estamos claros. Entonces el doctor Seal, que también es un hermano cristiano, ha indicado que la tecnología, más que invitar a la reflexión, ha invitado a la distracción en la iglesia. Obviamente esto hay que tomarlo de una forma bien cuidadosa. Hemos hablado recién, ojo, hemos hablado recién de que la tecnología ha ofrecido cosas súper buenas para la iglesia. Eso no hay que olvidar. Esto no es como un análisis o sea, blanco y negro donde hay que olvidar lo que acabamos de decir. Hay cosas buenas, claramente, pero también han habido impactos negativos. Y Seal se está refiriendo más específicamente a cómo las redes sociales han impactado un poco las formas de la iglesia. Entonces, Sims indicaría que, más específicamente en las redes sociales, estas afectarían en crear generaciones de cristianos fuertes. ¿Por qué? Porque parece haber una alta dependencia básicamente en la opinión del otro. Se depende mucho de la opinión del otro más que de lo que Cristo diga de mi vida. Y esto lo vamos a ver en la parte de sobre lo feo. Crea una cultura de adoración basada en el entretenimiento, el experiencialismo, esto de tener tu propia experiencia. No importa, no, si tú no has tenido tu propia experiencia, como que no has conocido a Dios. En la individualidad, en vez de una cultura de adoración basada en la reverencia y en la experiencia comunitaria, centrada en lo que debe estar centrado, que es Cristo. Entonces, este impacto negativo de la tecnología implicaría una forma sutil de amoldarse, esa es la conclusión a la que llega este autor, de amoldarse a los estándares del mundo en la medida de que el mundo tiene ciertos estándares para hacer llamativo algo. Esa es un poco la reflexión que él hace. Obviamente nosotros podemos estar de acuerdo o no con ciertas cosas, pero es innegable que de una u otra manera podemos identificar impactos positivos de la tecnología en nuestra vida cristiana y en la labor de la iglesia, pero también podemos identificar algunos impactos negativos. El análisis de estos autores se ha centrado más en cómo las redes sociales, por ejemplo, han moldeado un poco la forma en la cual la iglesia se ha introducido a este mundo y ha muchas veces utilizado los mismos recursos que utilizan canales que en las redes sociales tienen muchos seguidores, etc. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, ahora me gustaría que nos tomásemos unos 5 o 6 minutos y nos preguntásemos, ¿cómo creen ustedes que la tecnología ha impactado de forma negativa ahora, primero en su vida, en general, y segundo, en su relación con Dios? Y esto va a ser más una pregunta como para la reflexión personal, si lo quieren compartir con sus hermanos, pero es un poco para también comenzar a hablar sobre cuestiones que pueden estar impactando en nuestra vida, pero por lo general no pensamos tanto, ¿ya? Pablo, la idea es que nos vayamos al grupo a compartir esta pregunta, ¿cierto? Sí, como 3, 4 minutos, Vale, 5. vale, genial. Voy a mandarlos al grupo entonces ahora.
lo menos en mi grupo, salió el tema de cómo, por ejemplo, la inmediatez, este superávit informacional, generaba como esta sensación de no, afecta tener tanta información constantemente y eso igual puede afectar al ánimo. Eh, por ejemplo, esto, y es exactamente lo que vamos a ver ahora, esto es el aparato de distracción en los sermones, por ejemplo. Incluso no, bueno, ahora pasa un poquito más peor a veces porque no estamos con cámara en Zoom. Entonces podemos estar, sí. Pero cuando estábamos presencial incluso también, ¿no? Así como que alguien mandaba, yo no miraba así. Entonces, eso igual afecta la concentración. Y lo otro que nos comentaban, que hay tanta información también, y eso contrasta un poco con la disciplina del estudio sistemático de la palabra en la medida de que uno tenga que leer, reflexionar, ver si cierta cosa aparece en cierto libro, etcétera, porque ahora hay muchas interpretaciones que ya están dadas. Entonces uno lo que hace, ya, ya, esta. Y se pierde el camino que uno recorría comúnmente para llegar a ese tipo de conclusión. Obviamente esto depende porque uno puede también generar contraste entre esta idea, pero lo interesante es que nos podemos ir dando cuenta de que existen cosas buenas en la tecnología que ayudan a nuestra vida cristiana y pueden existir también cosas malas. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pero ahora entramos al análisis de lo feo, ¿ya? Igual lo bueno, lo malo y lo feo, igual que la película. Y aquí nos ponemos un poquito más, tal vez un poquito más técnicos, pero yo creo que todos lo van a poder entender. Primero, vivimos en una sociedad que está altamente tecnificada y tecnocratizada y tecnologizada. Y dentro de esta sociedad ha entrado muy fuerte la idea de algo que se llama transhumanismo. Para algunos puede ser un tema nuevo, pero es una especie de doctrina que guía muchos trabajos en ciencias cognitivas, en neurotecnología. Esta es una de mis áreas de estudio. Y básicamente tiene que ver con la idea de que la evolución natural del hombre va a implicar el uso de la tecnología para superar las limitaciones de nuestra condición humana. ¿Cuáles son esas limitaciones? Cansarnos, que nuestras neuronas se van muriendo de a poco, vamos envejeciendo, nos enfermamos. Entonces la idea del transhumanismo es que hay que trascender a la idea de lo humano, esta idea existencialista de que el humano es imperfecto y que está destinado a morir y que la existencia humana muchas veces es una carga y que pucha, la cuestión. Podemos superar esas cosas mediante el uso de la tecnología. Esto suena súper ciencia ficción, súper extraño, pero hace un par de semanas, un grupo de científicos, por ejemplo, está proponiéndole a la ONU, no, a la OMS, declarar la vejez, el envejecimiento como una enfermedad. Esto tiene, esto tiene una explicación como un poco técnica, porque así se podría trabajar algunas alteraciones que tienen que ver con el envejecimiento celular, etc. Pero esto también, y esto lo han dicho algunos críticos, abriría una especie de agenda que junto con el secularismo actual
intentaría proponer en la sociedad este uso de la tecnología para superar nuestras limitaciones, más allá, ojo, más allá de lo médico, ¿ya? Aquí no estamos hablando de tener una mano prostética robotizada que se pueda mover para yo recobrar ciertas funciones que tenía antes de un accidente, por ejemplo, y que me la tuvieron que cortar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ir más allá. Estamos hablando de nivelar. Estamos hablando de superar lo humano. Entonces, la idea de este movimiento transhumanista, obviamente muchos transhumanistas, como ahí lo comentan, son pro eugenesia, etc., es que los hombres podrían llegar a ser como dioses, ¿no? Podríamos extender nuestra vida todo lo que quisiese. Los hombres podrían superar la barrera de la muerte. Hay un grupo en Google, de unos 10, 15 científicos que están tratando de trabajar en esto, en cómo alargar la vida lo más posible. Entonces, esto es algo que ocurre y tiene que ver exactamente con cómo el sujeto actual, el sujeto más moderno, me imagino que han hablado un poco de esto en las otras juntas, como este sujeto más moderno que se deshizo de la idea de Dios como fundamento de todas las cosas, trata de encontrar ese fundamento en algo, en este caso en la tecnología, como una forma de superación de sus propias limitaciones. Curiosamente, esto no nos lleva a lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La idea de ser como Dios parece ser una cuestión que se mantiene en la historia de la humanidad. Y esto, repito, puede sonar súper como de película ciencia ficción tipo Black Mirror o algo así, pero es un tema de estudio actual. Por ejemplo, hay todo un movimiento respecto de las mejoras cognitivas, cómo ciertas terapias hormonales, neuronales, etcétera, podrían mejorar nuestro rendimiento cognitivo, memorizar rápido, aprendernos un libro en una hora, cosas así. Y hay gente que está investigando para hacer esas cosas, o sea, ir más allá de las limitaciones del humano por medio de la tecnología. Y claramente ahí vemos que la tecnología puede tomar estos tildes más religiosos, en la medida en que una religión es un sistema de creencias que trata de explicar ciertas preguntas básicas para el ser humano. Esto, por ejemplo, este autor llamado Jacob Schatzer, ha indagado sobre cómo esta idea del transhumanismo ha desdibujado la imagen que el hombre tiene de Dios, ¿no? Entonces se hace esta diferencia entre la nivelación cognitivo-motora, que tiene que ver con el uso clínico de las tecnologías, que está muy bien, y con la mejora cognitiva, esto de trascender a lo humano. El transhumanismo vendría a ser como el paso natural en el camino evolutivo humano. Esa es la idea. Y esto nace un poco de desdibujar los límites de lo natural, ¿ya? Aquí alguien dice, y esto es una discusión filosófica que se ha dado, dice, bueno, ok, pero esto no es natural. Y la respuesta del transhumanista es, bueno, ¿y qué es lo natural? Enfermarse es natural. Por lo tanto, ¿no tenemos que desarrollar curas para nuestras enfermedades? Esa es un poco la discusión actual. Ojo, que es importante que nos demos cuenta de que estas discusiones están ocurriendo ahora. Las grandes revistas en bioética, en ética, están tratando este tipo de discusiones. Y se habla de la existencia de una tecnoreligión, de que la tecnología viene a ser como una especie de religión.
Eso, por ejemplo, es algo feo. Es feo sobre la tecnología. Es una situación que nos llama a nosotros como iglesia a prepararnos en el estudio de la palabra, en el apoyo espiritual, para estar preparados también para hablar de estos temas. Pero ahora viene algo que es lo final, con esto termino, que es mucho más específico respecto de la tecnología y respecto de las redes sociales. Estamos hablando de que esto es del año 2020 y lo anterior es del 20, o sea, lo de abajo del 2021. Se ha comenzado a hablar de la existencia de una adicción, ojo, adicción a las redes sociales. Estamos hablando de que el Centro de Adicciones de Estados Unidos ha catalogado a la adicción a las redes sociales dentro del mismo tipo de adicciones como adicción al alcohol, a las benzodiazepinas, a las drogas ilícitas, a todas las que están ahí, a los opiáceos. Este es un artículo que apareció en Healthline, el trabajo de un servicio de adicciones en Estados Unidos, apareció en el Washington Post y en el blog de tecnología de la Universidad de Yale. O sea, no es como que un bloguero dijo, no, sí, parece. Esto, hay gente que está empezando a preocuparse de la existencia real de personas que se hacen adictos a las redes sociales. Y esto ha motivado investigación seria, investigación académica en universidades sobre comportamientos adictivos. Por ejemplo, acá en 32 naciones, en China, por ejemplo, se analizó un grupo de jóvenes que tenían comportamiento adictivo. Estamos hablando de que si tú le quitas tu celular, empiezan con síndrome de abstinencia, ese tipo de adicción. Y esto incluso ha generado, ha motivado la necesidad de creación de terapias, ojo, de terapias para superar la abstinencia a las redes sociales. Y todo esto son revistas académicas serias, donde publican investigadores, etc. Ahora, para finalizar, para entender un poco esto, ¿cómo es que se da una adicción a una red social? ¿Sí? Si la red social está acá, es como que yo tengo control completamente de todo esto, subo una foto y me olvido. Hay que entender un poco cómo funciona el cerebro. Y aquí paso de lo más filosófico a lo más como psicológico y neuropsicológico. En este paper publicado en Trends in Cognitive Science, que es la revista número 1 en ciencias cognitivas en el mundo, los autores indican que cuando uno se mete en el uso de una red social, uno ocupa por lo menos 3 sistemas básicos en el cerebro. La red de mentalización, esta red del cerebro que está a cargo de ponernos en los zapatos del otro. La red de cognición autorreferencial, que es las partes del cerebro que nos ayudan a pensar sobre nosotros mismos. Y el circuito de recompensa. Y me quiero quedar solamente con este último. La idea es que el circuito de recompensa, en forma muy resumida, el cerebro posee un mecanismo que funciona en base a recompensas, ¿ya? Yo hago algo, y si ese algo es bueno, es placentero, dejo una huella en mi cerebro. Esa huella en mi cerebro surge porque el cerebro libera una cosa que se llama dopamina, que se llama la hormona de la felicidad. Así que cuando ustedes están felices, cuando ustedes se sienten genial, no sé, los que están estudiando se sacaron una buena nota, o los papás, su hijo le dieron una buena noticia, etcétera, etcétera, el cerebro ha básicamente liberado dopamina. Ustedes se sienten bien. Ya. Ahora, una vez que ustedes experimentan esa recompensa de forma repetitiva, o sea, hay secreción de dopamina ante cierto estímulo durante varios periodos de tiempo, el cerebro empieza a buscar una forma de seguir obteniendo esa recompensa. Es como el cerebro le gusta sentirse así. Entonces empieza a buscar formas de volver a sentirse así.
Ahora, cuando la recompensa no llega, el cerebro se altera y se siente mal porque le falta esto que quiere. Las redes sociales, por ejemplo, los likes, esto cuando ustedes suben algo y alguien le pone like, genera una secreción de dopamina. Y por lo tanto genera en el cerebro esa retribución para que todo este circuito se prenda. Entonces, cuando alguien pone like, por una cuestión cultural, tal vez como un sinónimo de aprobación, o como un sinónimo de que a la gente le gusta el contenido que estoy subiendo, o hay gente que se preocupa de mí, etcétera, hay diferentes razones. Lo que ocurre a nivel del cerebro es que, ¡pum!, se activa este sistema de recompensa. Y esto genera, tal vez en jóvenes más que en gente más adulto, síndrome de abstinencia. O sea, le quitan el celular a un niño, por ejemplo, y no sabe qué hacer, pero cómo, y está esperando ahí hasta que llegue de vuelta el celular. Ansiedad de separación. Te lo voy a quitar, te lo voy a quitar. No, no, no. Adicción propiamente tal. Pérdida de interés por la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad que se da en las redes sociales está más controlada, es más ideal, y me da dopamina. En cambio, la realidad, entre comillas, real, no me hace sentir feliz tan seguido. Hay problemas en las expectativas. Ojo, el hecho de hacer scroll, que el scroll es la acción de mover hacia abajo, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, todas esas cosas, el WhatsApp, genera problemas de memoria a corto plazo, porque no le damos tiempo al cerebro para retener. Vamos, y información. Problemas atencionales, problemas visuales, pérdida de tiempo, obviamente, y creación de hábitos poco saludables. O sea, acá también vemos algo feo respecto de el uso excesivo de redes sociales. Y esto tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Oh, no sé. Entonces, para terminar, les recomiendo ver este documental, que es un documental que fue hecho por antiguos gerentes de Google, Facebook, y explican un poco cómo funcionan las redes sociales. Ahora, ante este escenario, de lo bueno, de lo malo y de lo feo, ¿qué tenemos que hacer? No hay que no cunda el pánico. Tenemos que aceptar que la tecnología posee aspectos positivos y negativos para nuestra vida. La tecnología, como cualquier otra cosa, podría ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, como también podría ser un obstáculo. Y en este sentido no es distinto a otras cosas. Por lo tanto, el uso de la tecnología debe estar supeditado al señorío de Cristo en nuestras vidas, porque lo que tiene de especial la tecnología es que juega con cómo nuestro cerebro funciona incluso. Por lo tanto, no es tan fácil dejarlo. Y ante esto hay que volver y recordar ciertos principios bíblicos básicos. La misión de la iglesia es ir por el mundo. Es estar con el otro. Volcarse al otro. No estar en una pantalla. Obviamente estamos en pandemia, etc. Entonces, cuando volvamos, cuando esto se acabe, Señor. Por otra parte, en Tesalonicenses dice, sométanlo todo a prueba. Muchos telepredicadores alcanzaron la vida de muchas personas por medio de la televisión y la radio. Aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. O sea, estamos hablando de completo nuestros hábitos, lo que vemos, lo que escuchamos, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo reprochable para la venida del Señor. Esto tiene que ver exactamente con lo que viene después. En Marcos 9 dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Después dice, si tu pie te hace pecar,
córtatelo. Más vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. ¿Qué tiene que ver con esto? Con lo que estamos conversando. Que si el uso de la tecnología es una oportunidad para que ustedes caigan en pecado o se alejen de Dios, ustedes también pueden ayudar, o sea, pedir ayuda para cortarlo, o, si no tienen caso de dependencia, obviamente, pueden pensar que ese tipo de cosas también los pueden estar haciendo caer en comportamientos que no le agradan a Cristo. Nos puede estar, por ejemplo, generando una fuente por ejemplo, de falta de atención en los sermones, cosas así, cosas prácticas. Y finalmente, relacionado con lo que habíamos visto en la segunda parte, todo esto viene de la idea de que no nos podemos amoldar al mundo actual. La tecnología nos ha dado una tremenda oportunidad para llegar a los demás con el Evangelio, pero muchas personas, muchas iglesias también han transformado la iglesia en una de las tantas cosas que es llamativa en redes sociales. Entonces, que Dios nos ayude a ser sabios y seguir ocupando la tecnología para lo bueno, y también nos ayude a evitar lo malo y analizar aquellas cosas que tenemos que cambiar sabiendo que vivimos en un mundo complejo y somos también víctimas de una naturaleza caída. Entonces, estas son cosas, creo que en general en la iglesia no se hablan tanto, pero algo que, dado nuestro ritmo de vida y nuestro sistema de vida, eh, tenemos que estar advertidos. El Señor nos ama, el Señor nos ha dado tremendas oportunidades con la tecnología, pero si Cristo no es el centro de eso, claramente nos podemos desviar, como con cualquier cosa. Así que eso es por mi parte. Ahí el, el moderador tiene la palabra. Buena, genial. Gracias, Pablo. Ahora hay un tiempo por si alguien quisiera hacer una pregunta abiertamente a Pablo. Eh, es ahora o nunca. Pueden levantar la mano o simplemente desmutearse. Si... Yo tengo una pregunta. Yo la vi. Estoy. Pablo, mucho gusto. Lo hablamos en el grupo. ¿Consideras tú, cuál es tu opinión respecto de cuando volvamos, Dios quiera, a estar físicamente juntos, respecto de dar la posibilidad de sostener los cultos, por ejemplo, en línea y a la vez presenciales, como dando la posibilidad? ¿Qué opinión te merece eso a ti? Me gustaría conocer. Bueno, a ver, yo creo que el tema de los cultos en línea era algo que se venía haciendo antes de la pandemia, eh, pero no era tan masivo y no era la modalidad por default, así en ese sentido. Yo creo que una de las cuestiones que es fundamental de la comunidad cristiana es el contacto cara a cara, y eso es fundamental de nuestra vida social en general. O sea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se sintoniza de mejor manera con el otro físicamente. O sea, esta pantalla, vivir así por dos años, sí o sí tiene consecuencias psicológicas tal vez sutiles. Entonces, claramente las congregaciones tienen que hacer todo lo posible para propiciar lo presencial,
Yo creo que ese va a ser un desafío no menor, porque el cuerpo se acostumbra. Por ejemplo, estaba hablando con unos kinesiólogos, ellos temen que la, la post-pandemia va a tener que ver con, por ejemplo, cuando la gente empieza a retomar el deporte o empieza a caminar más, empieza, eh, y hay más 15, más, porque el cuerpo de estar tanto rato sin movimiento constante y sistemático se resiente. La mente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que una de las responsabilidades pastorales de la iglesia tiene que ver con la motivación de lo presencial. Ahora, creo que no es malo que se mantenga el online en casos justificados. Por ejemplo, algún hermano que está hospitalizado, alguien que está de vacaciones, por ejemplo, y se quiere conectar, yo lo encuentro genial. Pero en ese sentido, primero tenemos que ser cuidadosos y no tener tal vez miedo de ser tal vez políticamente incorrecto en el sentido de, no, no, hermano, levantémonos, nos vamos, usted está sanito, estamos bien, si quiere lo paso a buscar. Porque básicamente esa es una función que a veces se nos olvida en la iglesia. Es ser como cuando yo tengo buenos amigos y en algún momento de mi vida, yo a ellos a mí me han dicho, no, no, ya córtala, ya, vamos, no, 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 se acabó. Porque ellos me están llevando por el buen camino, como lo hacen los buenos amigos, como lo hacen los buenos hermanos. Mi papá, por ejemplo, cuando típico que uno pasa por esa, nada, quiere ir a la iglesia, no, te levantas y vamos. ¿Pero por qué? Porque esto te hace bien. Después te vas a dar cuenta. Ahora tal vez no, pero yo creo que esa forma de, de animarse también, obviamente va a rendir frutos más en el futuro, pero tenemos que animarnos a lo presencial, claramente. Y en el caso que corresponda, claro, tal vez alguien se pueda ver una cámara y se transmite online. Es más, eso puede ser una forma, por ejemplo, de, de motivar a gente que nunca ha ido a la iglesia. Oye, pero mírate este link. Y tal vez la próxima semana te podéis dar una vueltita, te paso a buscar. Tal vez pueden ser formas nuevas de evangelismo, como lo que ha pasado con los links de Zoom ahora. Como, oye, mira, nos vamos a contar, te mando el link. Y es como, pero métete. Y de repente hay gente que se ha metido y es como genial. Pero claramente yo creo que, bueno, no creo, también teológicamente, el gran sentido de nuestra liturgia tiene que ver con el compartir con el otro. Y sinceramente, así, una de las cuestiones que más he hecho de menos es la Santa Cena juntos, todos con mis hermanos ahí, y me parte el alma no poder hacerlo seguido. Y ¿por qué? Porque hay algo ahí también en el compartir, el estar juntos, unánimes juntos ahí, físicamente. Entonces, para mí eso, bueno, y desde el punto de vista psicológico, igual tiene muchos sentidos. Eso. Bueno, sí, pues hay varios aquí que hay que chicotearlos de repente para que. No, Pero bravo. es que Se ríe la sola, cosa, la Astrid se ríe sola. ¿Eh? que el chicoteo en amor, está bien, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera preguntar, compartir? Parece que no. Súper. Creo que es buena hora para ir cerrando entonces. Gracias, Pablo. Gracias por tu disposición. Gracias a todos los que se animaron a conectarse. ¿Y qué les parece si terminamos este ratito orando? Señor, te alabamos, Señor. Engrandecemos tu nombre y levantamos tu gloria como nuestra bandera, Señor. Damos gracias porque permite que nos juntemos
estemos, que nos reunamos como misiones comunitarias unidas de la Iglesia de Peñalolén para compartir Amén. en torno a un tema tan relevante. Permite, Sí, permite Señor. que día tras día tu iglesia pueda enfrentar de la mejor manera las dificultades de nuestro mundo, Señor, entendiendo que si bien vivimos en él, no somos parte de este mundo, Señor. Y anhelando el momento en el que el pecado que todo lo ha manchado ya no esté más. Así que te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestra iglesia, Señor, te entregamos este tiempo, Señor, y cada familia representada en esta reunión. Para la gloria de tu nombre, La iglesia en el nombre de Jesús. y a la comunión de todos. Amén. Y amén. En tu nombre, Jesús. Gracias a todos los que participaron. Sí, gracias por la invitación y el Señor les ánimo ahí. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Bueno. Pablo. Gracias, Gracias, Pablo. Chao. Muy bueno. Chao. Chao, Pollo. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Un buen Gracias. tiempo. Un buen tiempo de comunión. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao a todos. Un Chao. abrazo. Adiós. Gracias, Pablo. Chao, Gilo. Chao. Juan Ricardo, un abrazo. Un abrazo.